Buenos días, mis queridos amigos y hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les damos una cordial bienvenida en este día de reposo, Santo Sábado del Señor, donde estaremos reuniéndonos con nuestros hermanos, con nuestras familias, en los lugares de culto, para poder tener esa confraternización como hermandad y podernos encontrar con nuestro Creador en este día que Él separó como un monumento recordativo para su creación. Ya estamos culminando este año y para nosotros y para este ministerio ha sido un privilegio poder compartir con ustedes los mensajes que el Señor ha provisto en su palabra para nosotros y que hayamos sacado provecho y que sigamos profundizándonos en el estudio para que de esa manera su pueblo se prepare cada día, ya que el pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo cada día se nos acerca. Antes de poder iniciar el bosquejo de la semana que hemos estado estudiando, permítame hacer una oración y ustedes ahí donde se encuentren nos puedan acompañar también pidiéndole el permiso a nuestro Creador. Amante Padre que moras en las alturas de los cielos, desde tu morada en el santuario celestial, en el lugar santísimo, agradecemos en el nombre de tu Hijo amado todas las maravillas, todo lo que has hecho por nosotros y lo que sigues haciendo, Señor, por tu pueblo. En esta mañana, mi Señor, te damos las gracias por tus bendiciones, por tus cuidados y por tu bendita palabra que será expuesta en estos momentos para que sirva de alimento para nuestras vidas. Sea usted nuestro Maestro a través de su Espíritu y que sea, Señor, el quien nos guíe y nos haga entender tu palabra. En esta mañana, Señor, agradecido por todos y por todo lo que haces por nosotros, te pedimos que seas nuestro invitado, nuestro huésped de honor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Iniciamos realizando el bosquejo de la semana respondiendo 6 preguntas, como de costumbre al estudio de cada mañana, y es un placer y un gozo poder compartirlos con ustedes y pidiéndole siempre nuestro Señor que sea el quien ponga las palabras en nuestros labios y así de esa manera podamos entender lo que el Señor quiere que nosotros conozcamos. La justicia por la fe ha sido el estudio durante la semana y el día de hoy lo realizaremos haciendo un bosquejo de manera general, respondiendo 6 preguntas. En el libro de Isaías, el capítulo 61, verso 10, dice la palabra del Señor, en gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. ¿Por qué no vamos a gozarnos en lo que hizo nuestro Señor por nosotros? El profeta Isaías dice, en gran manera me gozaré en Jehová. Y ese gozo también queremos compartirlo nosotros con ustedes, mis queridos amigos y hermanos. ¿Por qué no alegrarnos en Jehová? ¿Por qué no alegrarnos por lo que Dios hizo por nosotros? Porque dice, me vistió con vestiduras de salvación. Me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. ¿Qué tal privilegio de ser parte de este pueblo que hoy en día nos apropiamos de estas vestiduras de salvación como un regalo que nuestro Señor Jesucristo nos promete darnos a todos aquellos que lo aceptamos como nuestro Salvador y único Dios personal, que nos provee estas vestiduras de salvación y hoy en día tener ese privilegio, esa alegría de compartirlo con ustedes.
En el testimonio Mensajes Selectos, el tomo 1, la página 391 y la página 392, fuera de Cristo no tenéis ningún mérito, ninguna justicia. Nuestra pecaminosidad, nuestra debilidad, nuestra imperfección humana hacen imposible que aparezcamos delante de Dios a menos que seamos revestidos con la justicia inmaculada de Cristo. Hemos de ser hallados en Él sin tener nuestra propia justicia, sino la justicia que es en Cristo. No tenemos nada de bueno en nosotros mismos. Reconozcamos eso en primer lugar. Si nosotros reconocemos que en nosotros no tenemos ningún mérito, ninguna justicia, que ante los ojos de Dios lleguemos a ser justos, estaríamos totalmente equivocados y estaríamos perdidos también, si es que nosotros queremos alcanzar la justificación, el perdón, con nuestros propios méritos humanos y dejando a un costado lo que Cristo hizo por nosotros. Tenemos que reconocer que nosotros, nuestra naturaleza es pecaminosa, siempre inclinados a hacer lo malo. Somos débiles, somos imperfectos humanamente y todo eso nos hace imposible que aparezcamos delante de Dios, a menos que seamos, dice, revestidos con la justicia inmaculada de Cristo. Esta cita me llega y me hace recordar a Adán y Eva en su estado original cuando Dios los creó, varón y hembra, cuando fueron vestidos con esa ropa, ese manto que brillaba y los cubría de su desnudez, cuando tenían acceso al Padre y al Hijo y con los santos ángeles tenían ese acercamiento íntimo como familia, todo eso llegó a perderse por la transgresión de nuestros primeros padres. Y ahora nosotros hemos quedado separados de esa vestidura, hemos transgredido la santa ley de Dios como descendencia de Adán y Eva, y por lo tanto necesitamos nuevamente de esas vestiduras que solamente los provee nuestro Señor Jesucristo. La primera pregunta para esta mañana dice: ¿por qué el hábito de la justificación propia es tan destructivo para nuestra espiritualidad? La pregunta es tan interesante de que nos hace ver dos cosas. Dice: ¿por qué el hábito de la justificación propia es tan destructivo? Algo dañino para nosotros, pero en especial en la parte espiritual. Palabras de vida del gran maestro. Dice: cualquiera que confíe en que es justo, despreciará a los demás. Así como el fariseo se juzga comparándose con los demás hombres, juzga a otros. Qué interesante aclaración. Dice: juzga a otros comparándolos consigo. La sierva del Señor, en palabras de vida del gran maestro, nos da a conocer de que cualquiera que confíe en que es justo, despreciará a los demás. Así como el fariseo se juzga comparándose con los demás hombres, juzga a otros comparándolos consigo. Y noten lo que dice en el libro de Job, el capítulo 9, verso 20. Job 9:20 dice: si yo me justificare, me condenaría mi boca. Si me dijere perfecto, este María inicuo. El patriarca Job, en su época, no llegó a creerse superior o justo ante Dios, porque él reconocía y sabía que en esta tierra, en este mundo, como dice el libro de Romanos, el capítulo 3, verso 10, no hay ni un justo en esta tierra. Todos hemos sido, y nuestras obras de justicia ante los ojos de Dios, lo dice el libro de Isaías, son como trapos de inmundicia. Y por lo tanto, si nosotros como seres humanos dijéramos que somos justos ante los ojos de Dios, entonces nos estaríamos
engañando a nosotros mismos y engañando a Dios. Porque la palabra de Dios dice que no hay ningún justo, ni siquiera uno en esta tierra. No hay ni uno que siquiera haga el bien. Patriarca Job lo tenía muy bien en claro lo que él estaba diciendo. ¿Y cuál es este mal hábito, por decirlo así? Dice, ¿por qué el hábito de la justificación propia es tan destructivo para nuestra espiritualidad? Uno, porque si nosotros nos creemos justos, santos y que somos buenos, estaríamos despreciando a Cristo, porque ya no habría ningún efecto lo que Cristo lo que hizo por nosotros. ¿Por qué? Porque no lo necesitaríamos a Él lo que hizo por nosotros. Entonces, ¿por qué el hábito de la justificación propia es tan destructivo para nuestra espiritualidad? Porque despreciaríamos a Cristo y nos creeríamos superiores a los demás. Eso sería lo destructivo para nuestra espiritualidad. Porque, mis queridos amigos y hermanos, ¿cómo podemos, eh, cómo podemos nosotros apreciar lo que Cristo hizo por nosotros si nosotros ya nos creemos que somos personas justas? Y lo somos así. Muchos de nosotros decimos, ¿para qué yo voy a ir a una iglesia? ¿Para qué yo voy a ir a un lugar de reunión? ¿Para qué voy a ir yo allá donde se reúnen? Si los que se reúnen allá son peores que yo, y yo sin ir allá, sin estar en lo que hacen, sin hacer lo que hacen ellos, yo no le hago mal a nadie. Yo estoy tranquilo, no me peleo con nadie, no hablo mal de nadie, comparto lo que tengo con otras personas. Eso se llama justicia propia, justificación propia. Y por lo tanto, si nosotros decimos que somos buenos, que somos justos, entonces ya no necesitaríamos nada de Cristo. Entonces, en vano, Cristo vino por nosotros. Y por lo tanto, si a nosotros nos creyéramos que ya somos justos, entonces nuestra salvación ya estaría asegurada. Ese es el peligro, algo destructivo que causaría para nuestra espiritualidad. Mis queridos amigos y hermanos, vamos a ir a la segunda pregunta. ¿Cómo podemos obtener la justicia de Cristo? ¿Cómo podemos obtener la justicia de Cristo? En el libro de Mateo, el capítulo 22, vamos a ir al libro de Mateo, el capítulo 22, el verso 11 y el verso 12. Encontramos una parábola narrado por nuestro Señor Jesucristo, y en el verso 11 dice, y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de bodas. El verso 12, y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Imaginémonos que cualquiera de nosotros fuéramos invitados a una boda o a un matrimonio, y los dueños del matrimonio o los anfitriones darían un requisito. Todos nuestros invitados tienen que ir con una vestimenta. Para los varones, saco y corbata, y para las damas, un vestidito. Y cuando vamos a la parábola, encontramos de que un hombre entró a estas bodas, pero no llevaba la vestimenta formal. ¿Y qué pasó? Fue expulsado de ese lugar. La pregunta dice acá, ¿cómo podemos obtener la justicia de Cristo? Joyas de los Testimonios, el tomo 1, la página 479, noten lo que está escrito. La vestidura blanca es la pureza de carácter. ¿Qué cosa es la vestidura blanca? La pureza de carácter. La justicia de Cristo impartida al pecador. Noten lo que está escrito, mis queridos amigos y hermanos. La vestidura blanca es la pureza de carácter, la justicia de Cristo impartida al pecador. Es a la verdad una vestidura de tejido celestial que puede comprarse
únicamente de Cristo para una vida de obediencia voluntaria. ¿Qué significa estar vestido de una manera formal? Refiriéndonos a la parábola del libro de Mateo 22, significa que esa vestimenta significa el carácter puro del ser humano. El carácter puro del ser humano. Pero como nosotros, lo venimos diciendo, y la palabra misma lo dice, nosotros, nuestro carácter no es puro. Nuestro carácter ha sido manchado por el pecado. Y el único carácter puro, sin mácula, santa, fue el carácter de Cristo. La vida de Cristo, una vida justa, una vida de obediencia perfecta, en diferencia con la nuestra, una vida imperfecta y el carácter imperfecto. Dice el testimonio: la vestidura blanca es la pureza de carácter, la justicia de Cristo impartida al pecador. Es la verdad, una vestidura de tejido celestial que puede comprarse únicamente de Cristo para una vida de obediencia voluntaria. Si nosotros respondemos a la pregunta, ¿cómo podemos obtener la justicia de Cristo? En primer lugar, para poder tener ese carácter que Cristo lo realizó sin ninguna mácula, sin ninguna imperfección, una vida de obediencia aquí en esta tierra, primero tenemos que aceptar a Cristo como nuestro Salvador y nuestro Redentor personal. Punto número 1, aceptando a Cristo. Y punto número 2, apropiándonos de su justicia. De esa manera, nosotros podemos obtener la justicia de Cristo, porque esa justicia es la que nos hace idóneos para el cielo. Después, nuestra justicia son vistos ante Dios como trapos de inmundicia. Y si nosotros decimos que somos justos ante Dios, estamos siendo mentirosos y no reconocemos que nosotros somos malos de esta manera. Entonces, ¿cómo podemos obtener la justicia de Cristo? Aceptando a Cristo como nuestro Salvador y apropiándonos de su justicia. Eso nos hace obtener la justicia de Cristo. Muy bien, vamos a la tercera pregunta. ¿Qué significa justificación? En el libro de Romanos 3:25, un texto muy conocido, Romanos, el capítulo 3, verso 25. Vamos a darle lectura para que de esta manera podamos decir que la palabra de Dios lo dice así. Romanos 3:25 dice: ¿a quién Dios puso como propiciación? Vamos a leerlos desde el 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. El testimonio, comentario bíblico de Elena de White, el tomo 7, página 920, dice lo siguiente: justificación significa la salvación de un alma de la perdición para que pueda obtener la santificación. Noten lo que está escrito, mis hermanos. Justificación significa la salvación de un alma de la perdición para que pueda obtener la santificación. Y por medio de la santificación, la vida del cielo. Justificación significa que la conciencia limpiada de obras muertas es colocada donde puede recibir la bendición de la santificación. La santificación, mis queridos amigos, es lo opuesto a la condenación. Si nosotros tuviéramos tener, a ver, ¿de qué manera yo lo puedo hablar en estas palabras humanas mías?
Si nosotros, lo opuesto a la justificación es la condenación, si nosotros no tuviéramos este privilegio de aferrarnos a la justicia de Cristo, estuviéramos condenados a muerte eterna. Pero lo opuesto a la condena eterna, tenemos la justicia de Cristo o la justificación. La justificación es salvación, opuesto a condenación. ¿Qué significa justificación? Según Romanos 3:25 y según el comentario bíblico, el tomo 7, la página 920, significa salvación de un alma de la perdición. ¿Qué significa justificación? Salvación. Pregunta número 4. ¿Qué significa santificación? En el libro de Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5, Primera de Tesalonicenses, vamos a buscar el libro de Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5:23. Vamos a leer el libro de Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5. Vamos a buscarlo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23. Dice la palabra del Señor. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Mensajes selectos, el tomo 1, la página 462 y 463. Dice, mediante la obra del Espíritu Santo, la santificación de la verdad, el creyente llega a ser idóneo para los atrios del cielo, pues Cristo actúa dentro de él y la justicia de Cristo está sobre él. Sin esto, ninguna alma tendrá derecho al cielo. Qué interesante escritura que hallamos en esta mañana. Mediante la obra del Espíritu Santo, mediante Cristo mismo, la santificación de la verdad, el creyente llega a ser idóneo para los atrios del cielo, pues Cristo actúa dentro de él y la justicia de Cristo está sobre él. ¿Qué significa santificación? Vivir una vida en Cristo. Vivir una vida en Cristo. ¿Por qué vivir una vida en Cristo? Porque cuando aceptamos la justicia de Cristo, cuando aceptamos su vestimenta, cuando aceptamos de que nosotros somos pecadores y no merecemos nada bueno, entonces nos apropiamos del único medio que Cristo hizo por nosotros, su justicia perfecta. Y de esa manera, el ser humano se apropia de esa vestimenta y cubre la vida del ser humano. Nuestras ropas inmundas son cubiertas por este manto blanco de justicia de Cristo. Ahora Cristo viene a morar en la vida del ser humano, viene a morar en la vida de ti. Y ahora Cristo morando en la persona del Espíritu Santo, morando en la vida del ser humano, comienza a hacer sus frutos para vida eterna. Y tu vida comienza a tener un cambio, no porque tú lo estás haciendo, sino porque el Espíritu está haciendo ese trabajo en tu vida personal. Y esa vida personal, esos frutos que se está produciendo en tu vida, es un fruto que llevan a ser idóneos ante los ojos de Dios mediante la obra del Espíritu Santo. Dice, la santificación de la verdad, el creyente llega a ser idóneo para los atrios del cielo, pues Cristo actúa dentro de él y la justicia de Cristo está sobre él. Sin esto, ningún alma tendrá derecho al cielo. Entonces, ¿qué significa santificación? Vivir una vida en Cristo Jesús. Quinta pregunta. ¿Cómo la justicia de Cristo puede cambiar nuestra vida y por qué debemos permitirle hacerlo? ¿Cómo la justicia de Cristo puede cambiar nuestra vida y por qué debemos permitirle hacerlo? En el libro de Filipenses, vamos a ir al libro de Filipenses,
el capítulo 2, versos 12 y 13. Filipenses 2, 12 y 13 dice lo siguiente. Por lo tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce, noten lo que dicen mis hermanos, porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y Hechos de los Apóstoles, la página 43, dice lo siguiente. Si los hombres están dispuestos a ser amoldados, se efectuará la santificación de todo el ser. Si los hombres están dispuestos a ser amoldados, si nosotros nos dejamos o nos ponemos a disposición de Cristo y ser amoldados por Él, ¿qué cosa pasará? Habrá un efecto. Se efectuará la santificación de todo el ser entero. El Espíritu tomará las cosas de Dios y las imprimirá en el alma, y mediante su poder, el camino de la vida será hecho tan claro que nadie necesita errar. Qué hermosa declaración. Me gozo en las Escrituras en esta mañana y me gozo con ustedes al compartirlo también, esperando de que ustedes también lo hagan en este día, santo día de reposo. ¿Cómo la justicia de Cristo puede cambiar nuestra vida y por qué debemos permitir hacerlo? Si estamos dispuestos a ser amoldados en primer lugar. Si es que nosotros nos dejamos amoldar, ¿para qué? Para que tome el control nuestro ser. Para que tome Cristo el control de nuestro ser. Y así de esa manera podamos, dice, si los hombres están dispuestos a ser amoldados, se efectuará la santificación de todo el ser. El Espíritu tomará las cosas de Dios y las imprimirá en el alma mediante su poder. El camino de la vida será hecho tan claro que nadie necesita errar o equivocarse. Más claro que el agua no puede estar con el tema de la justicia de Cristo que nos puede cambiar nuestras vidas. Y la última pregunta dice, ¿qué debemos recordar cada momento los que nos consideramos pecadores? Nosotros como pecadores que somos, ¿qué debe estar en nuestras mentes? ¿Qué debe estar siempre delante de nosotros en nuestros pensamientos? En el libro de Primera de Pedro, el capítulo 1, verso 1:16. Primera de Pedro 1:16. Dice lo siguiente. Primera de Pedro 1:16. Porque escrito está, ser santos porque yo soy santo. Ser santos porque yo soy santo. Y Hechos de los Apóstoles, la página 44. Así debe ser con todos los que contemplan a Jesús. Cuanto más nos acerquemos a Él y cuanto más claramente discernamos la pureza de su carácter, tanto más claramente veremos la extraordinaria gravedad del pecado y tanto menos nos sentiremos tentados a exaltarnos a nosotros mismos. Habrá un continuo esfuerzo del alma para acercarse a Dios, una constante, ferviente y dolorosa confesión del pecado y una humillación del corazón ante Él. Mis queridos amigos y hermanos, ¿qué debemos recordar cada momento los que nos consideramos pecadores? Vivir una vida en santidad en Cristo. ¿Por qué? Porque dice, habrá un continuo esfuerzo del alma para acercarse a Dios, una constante, ferviente y dolorosa confesión del pecado y una humillación del corazón ante Él. Eso debe ser nuestro recordativo en cada momento los que nos consideramos pecadores. Y para concluir, mis queridos amigos y hermanos, debemos recordar que en nuestra vida no hay nada de bueno. Mientras más veamos nuestra condición, más necesitaremos de Cristo para nuestra salvación. Con su servidor ha sido un gusto de poder compartir este estudio
de todo este trimestre con ustedes y concluyendo con la justicia por la fe, y que será el día de hoy un día donde nos estaremos profundizando más en este estudio en la escuela sabática, donde con mis hermanos estaremos aportando textos bíblicos, testimonios, y de esta manera llevemos a la comprensión más este tema de la justicia por la fe. Que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Estoy ahí en el lugar donde se reúnen en este día. Que lo pasen de la maravilla en compañía de nuestro Señor Jesucristo. Con su servidor será hasta un próximo estudio, y que tengan un feliz día de reposo. Muy buenos días.